Un avión fuera de lo común, que aumenta la conectividad y la rentabilidad. Un avión que hace posible lo impensable. Un avión que promete cambiar el mundo y la forma en la que viajamos. Hablaremos del Airbus A321 XLR. ¿Es este el principio del fin de los aviones de gran tamaño? Hablar de la aviación comercial es hablar de evolución, buscando siempre mayor eficiencia, sostenibilidad y capacidad de conectar destinos de manera más efectiva a un menor precio. Muchos se quejan de que la era del glamour y de la aviación nostálgica quedaron atrás. Y ojalá volvieran, pero no. Esta es también una era dorada de la aviación. Hoy en día, volar es algo que casi toda la población del mundo ha hecho, o puede hacer. Es un medio de transporte impresionantemente seguro y que cada día se hace más seguro y asequible, a diferencia de la era dorada donde, a pesar del champán, el caviar y las faldas cortas, el riesgo de un accidente era mucho mayor y los precios eran, digamos, solo para el que podía comprar el champán y el caviar. Para poder entender este maravilloso avión, es importante que vayamos a principios del 2000, una época en la que dos modelos se enfrentaban, el modelo punto a punto y el modelo de Hobbs, del que ya hablamos en otros relatos aéreos. Te dejaremos el link en la descripción. A medida que los años y las diferentes crisis del siglo, como el 11 de septiembre, la recesión de 2018, el SARS de 2010 y la pandemia del COVID-19, hicieron que el mundo se decantara por un modelo punto a punto. Es decir, aviones bimotores más pequeños de alta eficiencia, bajo consumo y que permiten ampliar la conectividad del mundo, ampliando las rutas desde mercados tradicionalmente secundarios de forma directa hacia grandes ciudades. Es así que los Boeing 747 y los Airbus A380 fueron destronados. Los Boeing 767 quedaron en desuso por su alto consumo de combustible. Los Boeing 777 en algunos mercados quedaron grandes y los ganadores fueron los maravillosos Boeing 787 y Airbus A350. Aviones de los que, por supuesto, hablaremos muy pronto en Relatos Aéreos, que son sinónimo de eficiencia, bajo consumo, gran capacidad de transporte de pasajeros y carga y un rango de acción que les permite recorrer el mundo prácticamente sin escalas. Por otro lado, en el mundo de los mercados de medio rango poco ha cambiado. Los Boeing 737 en sus versiones NG y MAX y la maravillosa familia de aviones Airbus A320 son los fabricantes líderes indiscutibles en la industria y los reyes de los aeropuertos del mundo. Es decir, de una u otra forma, nuestro mundo sigue siendo básicamente el mismo. Volar de Nueva York a Miami en un 737 de un solo pasillo y de ahí a Londres en un Boeing 787. Básicamente lo mismo que en los años 70, en los que tomabas también un 737 de Nueva York a Miami y de ahí un poderoso 747 hasta Londres. Todo esto se mantuvo hasta que a finales de la primera década del 2000, Airbus comenzó a experimentar y aumentar el rango de sus aviones midsize con los Airbus A320neo y A321neo y la carrera que tuvo que tomar Boeing para lanzar el 737 MAX, haciendo que ahora algunos vuelos de largo radio e inclusive transatlánticos pudieran ser una realidad. Bueno, una realidad que ya existía gracias al hermoso Boeing 757, aviones de los que por cierto ya hablamos en Relatos Aéreos, así que suscríbete y maratonea nuestros videos. Es así como los Airbus A321 y su variante A321LR comenzaron a dominar el mercado de aviones de un solo pasillo, en vuelos de medio y largo radio, así como cruces oceánicos cortos. Aerolíneas como Islander, fiel operador del Boeing 757, se decantó por el modelo de Airbus, recibiendo su primera A321 apenas en diciembre de 2024, dando inicio quizás al fin del reinado de Boeing en esta importante aerolínea. Pero aún no es suficiente. Las aerolíneas buscan más eficiencia y menores costos, y es por eso que tanto se habla de la necesidad de un nuevo Boeing Midsize Jet, o el Boeing 797. Sin embargo, en 2019, en medio de la crisis que todos conocemos del MAX, Airbus dio un zarpazo. El nuevo Airbus A321 XLR. El Airbus A321 XLR emerge como una aeronave revolucionaria que promete transformar el panorama de los vuelos de largo alcance. Este nuevo avión, cuyas siglas significan Extra Long Range, es la última variante de la exitosa familia A321neo. Lo que distingue a este avión es su capacidad para realizar vuelos de largo alcance con un fuselaje estrecho, tradicionalmente utilizado para rutas de corta y media distancia.
Gracias a un tren de aterrizaje reforzado, frenos de mayor capacidad e innovaciones en la industria, como la incorporación de un tanque de combustible central adicional que es integrado al fuselaje del avión y no una estructura independiente, para poder aprovechar al máximo el espacio central y poder incrementar la capacidad del tanque e incrementar la capacidad del nuevo avión a 32.000 kilos de combustible y un rango de 8.700 kilómetros, es decir, vuelos de hasta 10 horas. Pero este tanque también ha creado polémicas. Al estar totalmente integrado al fuselaje, hace que los pasajeros se encuentren sentados prácticamente sobre el combustible, generando la necesidad de agregar sistemas de aislamiento adicionales y la mayor preocupación de todas. Al estar el combustible directamente integrado al fuselaje, pudiera aumentar el riesgo de fuego en caso de un incendio externo al tanque o crear una condición peligrosa en caso de una excursión en pista. Incidentes sobrevivibles en la industria en la mayoría de los casos, pero que pudieran tener un resultado distinto con este nuevo diseño. Para esto, este nuevo diseño cuenta con mayores sistemas de aislamiento contra el fuego, garantizando que la seguridad del avión es al menos la misma que de las versiones anteriores, un requisito mandatorio para lograr su certificación ante la EASA, la Agencia de Seguridad y Certificación Aeronáutica de la Unión Europea. Una de las principales ventajas del A321XLR es su eficiencia en cuanto a consumo de combustible. Equipado con motores CFM LEAP 1A de última generación y mejoras aerodinámicas, este avión consume hasta un 30% menos de combustible por asiento en comparación con aviones de generaciones anteriores. Esta eficiencia no solo reduce los costos operativos para las aerolíneas, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental, al disminuir las emisiones de gases contaminantes. Además, el A321XLR está preparado para operar hasta con un 50% de combustible de aviación sostenible, con el objetivo de alcanzar el 100% de compatibilidad para 2030, lo que representa un paso importante hacia una aviación mucho más ecológica. El A321XLR también ofrece flexibilidad operativa a las aerolíneas. Su capacidad para realizar vuelos de largo alcance con un menor costo operativo en comparación con aviones de fuselaje ancho permite a las aerolíneas abrir nuevas rutas de manera rentable. Esto podría resultar en un aumento de las rutas punto a punto, evitando la necesidad de realizar escalas en grandes centros de conexión. El 15 de junio de 2022, el Airbus A321XLR despegó de Toulouse en su primer vuelo con una duración de 4 horas y media, dando inicio a un severo proceso de certificación y ensayos donde se puso a prueba los diferentes componentes y sistemas del avión, obteniendo finalmente su certificado tipo en junio de 2024, dando inicio a una nueva era de la aviación. El 14 de noviembre de 2024, la compañía española Iberia realizó su primer vuelo con el Airbus A321XLR, realizando un vuelo desde Madrid a la ciudad de Boston, iniciando una nueva era para las aerolíneas del mundo. Y es que este nuevo avión ecológico y ultra eficiente es la fantasía de cualquier CEO avaricioso de línea aérea del mundo. Al ser un avión de fuselaje angosto, los costos operativos de la aeronave por asiento se reducen de forma abismal, incrementando la rentabilidad, ya que permite operar las rutas de densidad baja y media prácticamente con excelente margen, sin importar la época del año. Veamos por qué. Esta es la ruta Madrid-Boston. No es la clásica operada ruta Europa-América, es decir, no es un Madrid-Nueva York o un Madrid-Miami. Sin embargo, históricamente Iberia ha operado esta ruta de forma continua desde los tiempos de sus DC-8, DC-10 y Airbus 340, por lo que es una ruta muy rentable e importante para la compañía española, sobre todo en temporada alta. Sin embargo, en temporada baja el factor de ocupación varía, o muchos factores económicos o políticos pueden afectar directamente la rentabilidad de la ruta, pudiendo generar en algún momento del año pérdidas para la empresa. Al sacar de la ecuación un avión de 350 asientos, en los que tienes que llenar al menos en promedio 210 asientos para que el vuelo genere rentabilidad, ahora los 210 asientos son la máxima capacidad del avión, y el margen de rentabilidad o break-even se reduce solo a 140 a 130 pasajeros. Ahora bien,
Así como es la fantasía de los CEO, puede ser la pesadilla de pasajeros de clase económica y tripulaciones de mando y de cabina. Al ser un avión de fuselaje angosto, los lavatorios se reducen a solo 2 o 3 para 180 pasajeros. La disponibilidad de asiento de ventana o pasillo se reduce. En algunos casos, el pitch entre los asientos se reduciría y la sensación de estar en un autobús por 10 horas puede sentirse una realidad. Esto sumado a la falta de espacios para el descanso real de las tripulaciones, lo que incrementa el riesgo de fatiga y la incomodidad para tripulaciones de cabina, de tener que realizar al menos 2 servicios de comida en un galley reducido, incómodo y la pesadilla de todos. Imaginen las filas en medio del único pasillo para el baño luego de 6 horas de vuelo. Así que bueno, no todo es alegría. Para este problema, las aerolíneas y Airbus están trabajando en configuraciones que mejoren la experiencia del pasajero, pero algo sí es seguro, la rentabilidad no se sacrifica, así que estas podrán mejorar la experiencia, pero nunca será lo mismo que volar en un A380 o un amplio A350 o un maravilloso Boeing 787. ¿Es este el fin de los aviones de cuerpo ancho? Definitivamente no. Los aviones de cuerpo ancho seguirán teniendo una amplia ventaja sobre este modelo de aviones: capacidad en rutas de alta densidad, la posibilidad de transportar pasajeros y carga, algo imposible en este modelo de aviones que ya tiene limitadas sus bodegas de carga por tanques de combustible, y el factor comodidad, que siempre será una importante ecuación en la aviación. Sin embargo, la llegada del Airbus A321 XLR demuestra que el modelo punto a punto es sin lugar a dudas el ganador, ya que disminuye en la ecuación el factor volatilidad por factores externos de nuestra complicada industria. Su capacidad para realizar vuelos de largo alcance con eficiencia en consumo de combustible y flexibilidad operativa abre nuevas oportunidades para las aerolíneas y redefine el concepto de vuelos de un solo pasillo. Si bien existen desafíos en cuanto a la comodidad del pasajero y su gestión operativa, el A321 XLR tiene el potencial de transformar el futuro de la aviación, conectando el mundo de manera más eficiente y sostenible. El futuro de la aviación con el Airbus A321 XLR se vislumbra con un horizonte de nuevas rutas, mayor eficiencia y un compromiso creciente con la sostenibilidad y con el logro de la meta de una industria cero emisiones de CO2 para el 2050 de la Organización de Aviación Civil OASI. Cuéntanos, ¿has hecho un vuelo de más de 6 horas en un avión de fuselaje angosto? ¿Te gustaría volar en el A321 XLR o prefieres que nunca te toque? ¿Ya conoces la historia del rival de la familia A321, el infame Boeing 737 MAX? Da clic en el siguiente video. Si quieres conocer muchos más relatos aéreos, porfa suscríbete y dale clic a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.